Mis buenos, Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me logran Buenas escuchar? noches, buenas profesora. noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Sí, profesora. buenas noches, Bueno, sí, profesor. Sí, mis. buenas noches. Vamos a iniciar con la clase Buenas noches, anterior. profesora. A ver, buenas noches con todos. Vamos a ir recordando lo que ya hemos trabajado, chicos. A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿A qué nos hemos referido? ¿Qué importante o qué importancia tiene dentro de nuestra área? Del sujeto, profesora. Del sujeto, ya, ¿qué hemos dicho respecto al sujeto? ¿Qué hemos dicho al respecto, chicos? ¿Qué es el sujeto? Hemos hablado del sujeto o sintagma nominal. Profesor, el sujeto es Ya, el elemento de la oración bimembre que va a mencionar al ser, ya sea animal, persona o cosa de quien se esté hablando. Gracias, profesor. muy bien. Es que se va a nombrar para mencionar qué cosa, a la persona de quien se está hablando, a quien nos estemos refiriendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es el sujeto? ¿A qué más nos referimos?
¿Qué elementos tiene el sintagma nominal? ¿Qué elementos posee? Chicos, Miss, buenas tardes, buenas buenas noches. tardes. Núcleo, modificador directo y modificador indirecto. Ya, solamente son esos 3 elementos. Aposición, Aposición. Y la posición específica, ¿cierto? ¿Ya? ¿A qué llamamos núcleo? ¿Qué palabras cumplen la función de núcleo dentro de una oración? Llamamos las palabras más En la parte importantes del principal. sujeto. En la parte principal del sujeto, Miss. Muy bien. ¿Y qué palabras cumplen la función de ser núcleo? ¿Qué palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? Las proporciones mayores. ¿Cómo? Las proporciones mayores. No. ¿No? ¿Quién es? A ver, la pregunta es, ¿qué palabras? Conforman. ¿Sí? ¿Te escuchó? Sustantivo, Miss. Exacto, los sustantivos. ¿Quién más? Un pronombre. Exacto. Un pronombre. Los sustantivos y los Artículos pronombres. y pronombres. Los artículos no tienen nada que ver. Los sustantivos y los pronombres cumplen la función de ser núcleo del sujeto. ¿Cierto? Me dejo entender. Muy bien. ¿Y quién cumple la función de ser modificador directo? ¿Qué palabras? ¿Qué palabras cumplen la función de ser modificador directo? El sujeto, Miss. No, el sujeto, no, el sujeto, estamos hablando de manera general del sujeto. Pero ¿qué palabras cumplen la función de ser modificador directo? ¿Qué quiere decir? Que dentro del sintagma nominal o sujeto, yo pueda verificar y decir, ah, ya, esta palabra cumple la función de ser modificador directo. El sustantivo. ¿Qué palabra? No, el sustantivo ya no. Es la El palabra que sustantivo ya no, está ¿por qué? Porque el directamente sustantivo ya en es El artículo, profesora. el artículos y artículo. adjetivos, profesora. Exacto, los artículos y los adjetivos cumplen la función de ser modificador directo. Y modificadores indirectos, ¿quiénes cumplen? Modificadores. Indirecto. El núcleo del sujeto mediante una reposición. Ya, van acompañados indirectamente al núcleo, pero acompañados de una preposición. Sion. De una preposición.
¿ya? Van acompañados de una preposición. ¿Y a qué llamamos aposición? ¿Cómo, Miss? Aposición. ¿A qué Que llamamos? mayormente conforman esta estructura. ¿Cómo? Que mayormente conforman esta estructura. ¿Esa estructura? ¿A eso se refiere? Profesora, la posición Con sin indirecto. no llama a la posición específica. Son aquellas adjetivos, dice, que van a estar sustantivadas. Ujú. Exacto, que van a estar sustantivadas acompañado de ¿quién? Del núcleo. El núcleo. Y los van a modificar Acompañadas indirecta. con el sustantivo, núcleo y el sujeto. Ujú. Exacto. Por ello, decimos que va acompañado de preposiciones. ¿Ya? Preposiciones. Muy bien. Entonces, esos son los elementos del sujeto que yo debo de tener en cuenta. Me parece muy bien que ya no se confundan respecto a sujeto y verbo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar de un tema importante, pero vamos a tener ciertas reglas. Primero, que debes de silenciar tu micrófono al momento que yo explique, ¿sí? Y si te encuentras con un celular, debes de colocarlo de forma horizontal. Recordarlos. A ver, ¿habrá diferencia entre tilde y acento o es lo mismo? No, Sí, profesora. profesora. ¿Es lo mismo o hay diferencia? Es diferente. Diferencia, no es profesora. Aquí llamaremos Diferente, tilde. Profesora, es diferente. A ver, levantamos la mano para poder participar en orden, ¿ya? Si no va a haber interferencia. A ver, Liz Rosas, levantaste la mano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dices que es diferente? ¿Cuál será la diferencia? Ruth Karina. Son diferentes porque, como bien dice el nombre, el acento es cuando nosotros pronunciamos una palabra y siempre lleva la mayor fuerza del voz sin necesidad de tener tilde. Y cuando hay tilde también pronunciamos con una fuerza mayor de voz. Ujú. Muy bien. Pero esa no es necesariamente la diferencia. La diferencia está bien, que tú me digas, ¿no? Que cuando nosotros denominamos o mencionamos una sílaba con mayor fuerza. Ese es el acento. Y todas la poseen. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del acento? Es el mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una palabra. Muy bien. Entonces, el acento es la intensidad con la cual nosotros vamos a pronunciar específicamente una palabra. ¿Y todas las palabras del español tendrán acento o no? Sí. Sí. Sí van a tener acento, toditas. Lo que sí no van a tener es tilde. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de la tilde? O acento A ver, Elizabeth. ortográfico es la rayita que ponemos. Ay, a ver. Elisandra me parece que levantó la mano. Sí, Profe, Miss. disculpe por rato, no me llega la señal. No te preocupes, Adelina. A ver, Elisandra, levantaste la mano. Sí, Miss. A Tilde ver. o acento ortográfico es la rayita que ponemos
algunas palabras para señalar dónde va el acento. Muy bien, ¿ya? La tilde es aquel acento ortográfico. Esa rayita que nosotros le colocamos encima de una sílaba, sí, es la famosa tilde, ¿ya? Y solamente van a tener algunas palabras, o mejor dicho, van a tener las palabras que tengan la mayor fuerza de voz, aparte de ello que cumplan con la regla general de la acentuación. Si mi palabra cumple con la regla general de la acentuación, le coloco la tilde. Si no cumple, solamente ¿qué cosa tendrá? Acento, Miss. Acento. Va a tener acento más no tilde. ¿Ya? Esto es básico para este tema. ¿Ya? Ya sabemos la diferencia entre acento y tilde. Ahora, sílabas tónicas y sílabas átonas. Aquí llamaremos sílabas tónicas. A ver, ¿quién levanta la mano y me ayuda con la lectura? Levantando la mano, por favor, para poder. Liz Magali, muy bien. ¿Me ayudas? Liz Magali, ¿puedes activar tu audio? Liz. Bueno, Liz parece que se le activó. Vanessa Urbano, levantó también la mano. Sí, profesora. Es Ya, a ver, la sílaba pronunciada más aguda donde se carga la voz solo en algunas sílabas tónicas debe colocarse la tilde. muy bien. Llamamos sílaba tónica aquella sílaba donde se va a tener una pronunciación más aguda, ¿cierto? Donde se va a cargar la voz, ¿ya? Esa es la sílaba tónica que se va a pronunciar con mucho más énfasis, ¿ya? Solamente acá nos aclara que en algunas sílabas tónicas debemos de colocar la tilde, ¿cierto? Lo que yo les he mencionado hace un momento, que vamos a colocarles solamente algunas palabras de acuerdo a que cumplan su regla. ¿Ya? Ahora, Sí, profesora. átonas, a ver, ¿quién me ayuda? Benita. Átonas son aquellas sílabas en donde no se carga la voz. Exacto. Ya tenemos la sílaba tónica, es la que tiene la mayor fuerza de voz, donde se carga un poquito. Entonces, las que restan o las que quedan van a ser las sílabas átonas, aquellas que tienen la menor fuerza de voz. ¿Ya? Menor fuerza de voz. Muy bien, entonces, una aclaración ahí. Una palabra puede tener muchas sílabas átonas, pero solamente va a tener una sílaba tónica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que solamente dentro de una palabra va a haber una sílaba tónica, pero sí muchas sílabas átonas. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Seguimos entonces. Acentuación de palabras. A ver, ¿quién me ayuda con el primer párrafo? A ver, Vanessa Torres, levantaste la mano. Es conocer la correcta acentuación de una palabra resulta sumamente importante. Cada palabra tiene su acento o mayor fuerza de pronunciación en una sílaba en específico, la cual se acentúa dependiendo de las reglas de acentuación. Ujú. Muy bien. Una de las características nos dice que la acentuación de palabras va a depender de ¿qué? Que va a ser sumamente importante porque se siente la mayor fuerza de voz en una sílaba en específico. Y de acuerdo a ello va a depender si se cumple o no con las reglas de acentuación. A ver, Liz Rosas, con el siguiente párrafo. Yo, profesora, Bueno, ya está bien Liz Magali. ya, de esta forma, cuando se habla
de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Nos referimos a las distintas clases de palabras que se clasifican de acuerdo con su acentuación. Por ello, para poder conocer con exactitud a qué categoría pertenece una palabra, es necesario identificar la ubicación de su sílaba tónica. Muy bien, gracias Magali. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice aquí? Que nosotros, para poder saber si es aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula, debemos de identificar correctamente qué cosa, su sílaba tónica. Si yo identifico mal su sílaba tónica, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Mm? ¿Estaría mal? No, Como mi, no, no. Estaría mal tildada, ¿cierto? Porque ya identifiqué mal su sílaba tónica. Entonces, lo importante es identificar correctamente su sílaba tónica. ¿Me chicos? A ver, aquí tenemos un pequeño gráfico. Por ejemplo, mariposa. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz mariposa? En la P. La po. La po. ¿Qué dices? Mariposa. Muy bien. Pero yo no la tildo. Esta tiene una regla, ¿cierto? Siguiente, pájaro. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? en la cama. Pájaro. Es una estrújula. Es una estrújula. Muy bien. Luego, televisión. Televisión. En la O. En la O no, en la sílabación. ¿Ya? En la sílabación. Miss, Ya, por entonces favor, este ¿pueden cuadrito, apagar sus audios? No acordamos levantar la mano para participar. sí, por favor, ¿ya? A ver, ¿qué nos sirve? Nos sirve este cuadrito para yo saber adecuadamente dónde recae y qué tipo de palabra es. Tengo mi cuadrito, coloco mi palabra y digo, ¿no? Por ejemplo, si cae en la sección de las agudas su sílaba tónica, automáticamente yo sé que es aguda, por ejemplo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de las agudas? Levantamos la mano, por favor. Ya, a ver, Elisandra. Palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Se les marca tilde cuando termina en N, S o vocal. Muy bien. ¿Qué nos dice de las agudas? Que su acento, ¿dónde se va a encontrar? En la última sílaba. El acento, las agudas van a tener en la última sílaba. Ahora, no basta con identificar el acento para que sea una palabra aguda, sino que yo debo de identificar su terminación. Ya identifiqué el acento de la palabra, ¿cierto? Ahora, yo debo de verificar en qué termina la palabra más no la sílaba. Ya debo de ver su finalización de la palabra. Si termina en N, S o vocal, ¿qué debo de hacer? Acento. Elisandra. ¿Qué debo de hacer? Tilde, maestra. Debo de colocarle la tilde, ¿ya? Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en N, S o vocal, yo automáticamente la tilde, ¿cierto? Pero profesora, solamente tiene su sílaba tónica en la última sílaba, pero no termina en N, S vocal. ¿Dejará de ser aguda o sigue siendo aguda? No. Sigue siendo aguda. Sigue siendo aguda. ¿La diferencia cuál es? Que va a ser una aguda sin tilde. Una aguda sin tilde. ¿Ya? Esa es la parte. Aquí tenemos agudas con tildes, por ejemplo, hotel. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Pel.
Tel. En tel. Escribir. Vir. Vir. ¿Cierto? Estas dos palabras, ¿qué son? ¿Agudas o no? Agudas, maestra. Agudas. Agudas. Sí, son agudas. Entonces, siguen siendo agudas, pero agudas, ¿sí? Tilde. Y con tilde, por ejemplo, tengo carbón. Su sílaba tónica está en bon, que es la última sílaba, y termina en n. Por eso, ¿qué han hecho? Lo han tildado. Y lo mismo sucede con país. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí con las agudas? Sí, Muy bien, entonces las agudas, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. Última sílaba. En la última sílaba. ¿Y cuándo se tildan? Termina en vocal. en N o S. En vocal. Cuando termina en NS o vocal. ¿Ya? Eso no hay que olvidarnos, ¿ya? Siguiente palabra. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Quién levanta la mano? Vanessa Torres. Se llevan el acento en la penúltima sílaba, se les marca tilde cuando terminan en consonante diferentes a, n, s o vocal. Muy bien, gracias, Vanessa. Entonces, ¿qué nos dicen las graves? Las graves ya están retrocediendo, ¿cierto? Van a ser aquellas palabras graves siempre y cuando tengan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿cierto? Y se van a tildar siempre y cuando estas no terminen en N, S o vocal. Si estas terminan en N, S o vocal, pero su mayor fuerza de voz está en la última sílaba, ¿qué debo de hacer? Chicos, si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero termina en una vocal o en una N o S, ¿qué debo de hacer? ¿O qué no debo de hacer? No se pone tilde. No debo de colocar la tilde, ¿cierto? Por ejemplo, tengo la palabra mesa. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Me. En me. Mesa. ¿Pero por qué no tildo? Porque está antes. Más antes, en penúltimo. ¿Por qué no la tildo? Ustedes tienen que saber por qué la Porque termina en vocal. Porque está terminando en vocal. Claro. Excelente. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Ahora, lo mismo sucede con la palabra silla, ¿cierto? ¿Qué pasa con la palabra silla? También termina no tiene en vocal. No tiene tilde, ¿por qué? Porque termina en vocal, pero su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Y con K, ¿ya? Pero, por ejemplo, lápiz, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la. En la sílaba la. Lápiz. La es la penúltima sílaba, termina en Z. Entonces, ¿qué hago? Yo la tildo. ¿Ya? Yo la tildo. Siguiente palabra, árbol, lo mismo. Y cráter. ¿Ya? Entonces recuerden, graves tienen la mayor fuerza de voz, ¿dónde? En la primera, profesor. En la penúltima sílaba, no en la primera. Tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y solamente se tilda
las que terminen en cualquier consonante menos en la N, S o vocal. ¿Ya? Siguiente palabra, esdrújula. A ver quién me ayuda. A ver, Vanessa Urbana. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Y siempre se tilda. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de Profesora. Apagamos el audio porque hay un eco, por favor. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué nos dice de las esdrújulas? Nos dice que yo las debo de tildar todas. Entonces, si yo las debo de tildar todas, ¿qué es lo que debo de tener en cuenta siempre? El antepenúltima, que lleva la tilde. No. ¿Qué es lo que yo debo de identificar en una esdrújula? Antepenúltima sílaba. No, pero ¿eso qué es? Es su sílaba tónica. Yo en las esdrújulas ya no me fijo si termina en una consonante, si termina en otra consonante, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo debo de verificar? Debo de verificar su sílaba tónica correctamente, porque si identifico mal su sílaba tónica, la palabra deja de ser esdrújula, ¿o no? Sí, profesora. Sí. Entonces, en las esdrújulas yo me tengo que enfatizar, o mejor dicho, tanto en las agudas, en las graves, en las esdrújulas y las sobreesdrújulas que vamos a ver ahora, yo debo de verificar correctamente, ¿qué cosa? Su sílaba tónica. Eso es lo que yo debo de hacer bien. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. Por ejemplo, plátano, último, pétalo, paja. Entonces, en las sílabas, o mejor dicho, palabras que tienen 3 sílabas, yo debo de identificar correctamente su sílaba tónica para saber si es esdrújula o no. ¿Y chicos? Ya, profesora. Luego tengo las palabras sobresdrújulas. A ver, ¿quién me ayuda? Vanessa Torres. Son aquellas que llevan el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Muy bien. Al igual que las esdrújulas. Entonces, las esdrújulas y sobresdrújulas, ¿qué es lo que debo de identificar correctamente? La sílaba tónica. Debo de identificar correctamente su sílaba tónica. Las esdrújulas en la antepenúltima. Los sobresdrújulas en la tras antepenúltima o en la anterior al antepenúltima. ¿Ya? Y siempre se van a tildar sin ninguna excepción. Todas se van a tildar sin ninguna excepción. Por ejemplo, cuéntamelo, cómaselo, infórmaselo, prácticamente. ¿Cierto? Son palabras esdrújulas. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, mi. Sí, Sí, profesora. Todo claro. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver una pequeña tabla. ¿Sí? Donde nos va a facilitar la identificación de cada una de las palabras. ¿Ya? Donde yo debo de verificar su terminación. ¿Sí? ¿Qué son estas? Por ejemplo, dice. Este es el cuadro silábico. Dice.
La carita muy feliz, ¿qué es? Es la última y son las agudas. Va de derecha a izquierda, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Que todos se van a tildar, se tildan, dice, cuando terminan en NS o vocal y su mayor fuerza de voz, ¿dónde está? En la última, sí. Luego Sílaba. tenemos las penúltimas. Penúltimas son las graves y se van a tildar cuando terminan en cualquier consonante menos en NS. Y la antepenúltima, que son las esdrújulas y siempre se tilda. Y anterior a la antepenúltima son las sobresdrújulas y también siempre se tilda. Y este es el cuadro del SEGA, que es sumamente importante, que a nosotros nos va a ayudar. SEGA, ¿qué significa? Significa A de aguda, G de grave, E de esdrújula y S de sobresdrújula. Entonces yo al hacer mi cuadrito voy a ubicar mis palabras, ¿no? Silabiando. Por ejemplo, Rubí tiene 2 sílabas. Ocupa la sección de la G y de la A. Entonces, yo al decir por ejemplo, que su sílaba tónica recae en la sección de la A, automáticamente, ¿yo qué voy a saber? ¿Qué tipo de palabra va a ser? Si su acento recae en la última sílaba. Andrea, ¿levantaste la mano? Si el acento recae en la sección de la A del cuadro, ¿qué tipo de palabra será? Aguda. Aguda, ¿ya? Para eso me ayuda mi cuadro. ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesora. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar este siguiente ejercicio, ¿sí? Para tener en cuenta, ¿sí? Las palabras. Miss, no la escuché. ¿Cómo? No, vamos a realizar este cuadrito, mejor dicho, vamos a rellenar este cuadrito para poder, ¿sí? Practicar sobre las palabras, ¿ya? Sobre las palabras. Sí, vamos a identificar lo que es, si es tú de su correcto silabeo y qué tipo de palabra va a ser. ¿Ya? A ver, estas palabras, vamos a identificarlas. ¿Ya? Vamos a hacer primero el silabeo, tal y como está en el ejemplo. Por ejemplo, zapato tiene 3 sílabas y vamos a escribir la sílaba tónica. ¿Dónde está la sílaba tónica? En la PA. Entonces, está en la PA, es una palabra grave. ¿Ya, chicos? Y así cada una de las palabras. A ver, para ello les voy a dar, yo creo que 5 minutos más que suficientes o quizás menos. Sí, a medida que van terminando, levanten la mano para que puedan participar. ¿Sí? Y de paso les registro su asistencia. Profesora, no voy a poder hacerlo porque no hay luz.
No te preocupes, pero lo podemos ir viendo y a memoria también lo podemos ir trabajando, ¿ya? Y el momento de participación, participamos. Levantamos la manito. Ya, profesor.
Muy bien, chicos. A ver, suficiente tiempo. A ver, levantamos la mano de acuerdo a lo que van terminando. Muy bien, Vanessa. Vanessa, empezamos contigo. París, me dices, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cuál es su sílaba tónica? ¿Y qué tipo de palabra es? Tiene París. Disculpa un ratito, profesora. ¿Cuántas sílabas Dos. tiene? ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Dos sílabas. ¿Cuál es su sílaba ¿Cuál tónica? es su sílaba tónica? París. Es aguda. No, primero, ¿cuál es su sílaba ¿Cuál tónica? es su sílaba tónica? Disculpe, profesora. En París, ¿cuál es la sílaba tónica? Me dices tú, Riz. tiene dos sílabas. En Riz. En Riz. En Riz. ¿Y qué tipo de palabra es? ¿Es? Aguda. Es aguda. Es aguda. Muy bien. Ahora, la siguiente palabra, áspera. Áspera. Tiene tres. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene? Tres sílabas, profesora. Tres sílabas. Tres sílabas. As. ¿Cuál es su sílaba tónica? As. Mi garganta. Tilde. El As. 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 Es Muy drújula. bien. As. Muy bien. Esdrújula. Esdrújula. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Siguiente, a ver, muchas gracias, Vanessa. Vanessa Torres, ¿también levantaste la mano? Sí, Miss. Muy bien, a ver, la siguiente palabra. Áspero, áspera. Tiene, No, espera, ya lo dijeron ya. si no, Azúcar. azúcar. Ujú. Tiene tres sílabas De la as. y la tónica es su, que es grave, Ujú. y caminar tiene tres sílabas y la tónica es en nar, es aguda, Es aguda. Muy bien. y, La siguiente Aguda. palabra. y fútbol, que tiene dos sílabas aguda. La tónica es foot y es grave. Y botón tiene dos Ya. sílabas y el tónica es en ton, es aguda. Y lo que es crédito tiene tres sílabas y la tónica es en cred, es estrújula. Ujú, muy bien. Ahí nomás Vanessa. A ver, ¿quién más terminó? ¿Quién más terminó? Ruth, Elisandra, Andrea. Recuerden que de acuerdo a su participación es registrada su asistencia, chicos. A ver, ¿quién más terminó para que le haga los tres últimos? Está fácil, chicos. Ángel, profesora. Elisandra. Juape, ¿terminaste? Profesora. ¿Lo puedes hacer?
No sé dónde quedó la otra compañera que estaba leyendo. En la palabra ángel, tendrías que hacer la palabra ángel. ¿Tengo que separarle todavía? ¿O Sí, me dices cuántas sílabas tiene, cuál es su sílaba tónica y qué tipo de palabra es. tónica es an? Y separados tienes dos palabras más. Dos sílabas, mejor dicho. Dos sílabas. Ujú. ¿Y qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. Grave, ¿Será Miss. aguda? Grave, Miss. Profesora, grave. Grave. Es grave. Muy bien, Juan. A ver, Ruth, seguimos contigo. ¿Qué, mi? Ya mis, ¿cuál de las palabras sigue lágrima? Ujú. Ya, lágrima tiene 3 sílabas. La sílaba tónica es la y es grave. Café tiene 2 sílabas y A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lágrima es grave? lágrima. Sí, porque ya la tiene en la primera. Brújula, Miss. No, no, se lee, recuerden, de derecha a izquierda, de adelante para atrás. A ver, Elisandra, ¿qué tipo de palabra es lágrima? Esdrújula, profesora. Esta es brújula, Miss. Esta palabra esdrújula, ¿ya? Es una palabra esdrújula. A ver, seguimos. Liz Magali. Café. Café se divide en 2 sílabas, café. Su sílaba tónica es fe y es aguda. Y es aguda. Muy bien. ¿Ya? Esa es la manera correcta. Muy bien, chicos. Fácil, difícil. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos, dice, identifica el grupo de palabras agudas. Vamos a identificar qué palabras son agudas. A ver. Un minuto, nada más. Visualícenlo. Vean todas las palabras para luego participar. Disculpe, Canción. profesora, ¿me podrá decir A ver, levantamos la mano. A ver, ¿quién ha levantado la mano? Ruth, para que no haya interferencia. Ruth, me dices, a ver, ¿qué palabra es aguda? Una palabra aguda dentro del texto. Cárcel, Miss. No. Elisandra. Canción, profesora, y atrás. Canción y atrás. Cárcel, ¿por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cárcel, ¿por qué no podría ser una palabra aguda? Chicos, ¿por qué cárcel no es una palabra aguda? Porque la sílaba tónica está al comienzo, o sea,
A la penúltima, no está al comienzo, porque la sílaba se lee Antepenúltima, profesora. Una penúltima. Antepenúltima. está en la penúltima sílaba. Tiene 2 sílabas. Cel, última, y car, penúltima. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me dijeron canción, atrás. ¿Cuál más es aguda? Puede ser con tilde o sin tilde, ¿ah? Brújula, mi. Brújula, brújula no es aguda. ¿Qué tipo de palabra es brújula? Brújula es esdrújula, no es aguda. Recuerden que las agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y llevan tildes si es que terminan en N, S, O vocal. Me dejo entender. A ver, ¿cuál más? ¿Cuál más? Volar. ¿Será aguda o no? Es aguda. Sí, es aguda. Es aguda. Ya, entonces tenemos canción, volar y atrás. Muy bien, chicas. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quizás no hayan No, entendido? Está bien. ¿Todo claro? sí. Muy bien, eso espero, chicos. Recuerden que es práctica nada más cada uno de los temas y cualquier duda igual me las hacen saber. Que tengan buen inicio de semana. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.